La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. La creación del Fondo de Pensiones del Bienestar avanza en el Congreso, con más molestias que aplausos por esos ahorros que nadie reclamó. Pemex, el gran pendiente del próximo gobierno, no podía saberse. ¿Qué dice una calificadora al respecto? Mientras tanto, ¿cómo van los candidatos a la presidencia? Tenemos la más reciente actualización del barómetro electoral Bloomberg. Y en asuntos de lujo, la reina en unos años sería Hermès y no Louis Vuitton. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo, como ya ustedes muy bien lo saben, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Las pensiones en México. En las últimas semanas el tema ha resurgido luego de que se presentara un dictamen que hace juego con una de las reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero en un megapaquete junto con otras tantas. La reforma en materia de pensiones de AMLO busca modificar el artículo 123 de la Constitución con el fin de garantizar una pensión a las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Esto conforme a la Ley del Seguro Social y bajo el esquema de cuentas individuales, que son las famosísimas AFORES. También pretende dar una pensión a las personas trabajadoras bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, mientras que las personas con AFORE tendrían derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio. El objetivo es dar una pensión del 100% de su salario o una pensión cuyo máximo sería de 16,777 pesos. Y para esto, la reforma de AMLO plantea la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que sería el que ayudaría a complementar lo anterior, para que las personas, en lugar de jubilarse con alrededor del 40% de su salario, lo hagan al 100%. El asunto es que esto no sucede ni siquiera en los países del primer mundo, como ya lo hemos platicado. Entonces, desde febrero, la discusión se ha centrado en cómo se va a llenar esa bolsa, ese Fondo del Bienestar, porque según la propuesta de AMLO, el dinero provendría de fuentes no tan recurrentes. Ejemplo, este fondo se crearía con la eliminación de órganos autónomos como el INAI, el Coneval o la COFESE, o de los fideicomisos del Poder Judicial, algo que aún no sucede. Incluso con las ganancias de las empresas que hoy maneja la Sedena para hacerse cargo de las obras estrella del presidente, como el Tren Maya o el AIFA, algo que tampoco sucede porque hoy por hoy apenas inician operaciones o ni siquiera son rentables. Entonces, ¿de qué se va a alimentar este Fondo de Pensiones del Bienestar si aún no se dispone de estos recursos y que en dado caso su uso sería de una sola vez? No son recurrentes. Los analistas han apuntado entonces a una fuente de financiamiento incluida en la propuesta de reforma que sí podría ser viable, de hecho, la única. Esa es la de que el gobierno mexicano pueda disponer del dinero en las AFORES de los trabajadores, concentrado en el Sistema del Ahorro para el Retiro, el SAR, pero que no haya sido reclamado durante los 10 años que son exigibles por las personas. Bueno, se está volviendo una realidad. Hace unos días, Ignacio Mier, quien es el coordinador de los diputados de Morena, el partido del presidente, junto con la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros, presentaron un proyecto de dictamen para crear ese Fondo de Pensiones del Bienestar y que este lunes 15 de abril fue aprobado en esa comisión que preside Cisneros para ahora ser discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados y, en dado caso, ser aprobada. Ahora la discusión, especialmente por parte de los legisladores de oposición, es que el gobierno estaría cruzando una línea al meterse con recursos que no son públicos. Desde la Confederación Mexicana de Trabajadores, la CTM, su representante ante la CONSAR, que es la que vigila el dinero de las personas en las AFORES, incluso dijo que este traspaso de recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar sería una expropiación, esa es la palabra que utilizó. Los recursos se calculan en alrededor de 40,000 millones de pesos. Pero este es un monto menor a otro plan que también existe o existía y que se ha mencionado poco desde febrero, que es el de crear un fondo semilla con unos 64,619 millones de pesos que se iría incrementando gradualmente. Todo esto mientras se definía el funcionamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar. Hoy sabemos poco o casi nada sobre ese fondo semilla que armaría la Secretaría de Hacienda, mientras que la posibilidad de ocupar el dinero no reclamado de las AFORES avanza en el Congreso, pero muy importante tomar nota de que esto también ocurre en tiempos electorales y a 7 semanas de la elección. Acciones y reacciones.
De las decisiones del próximo gobierno de México dependerá la calificación de Pemex y, por ende, de la nota soberana. Así lo asegura S&P Global Ratings en un reporte. Ya ven que ambos están muy ligados por la dependencia de uno hacia el otro. Recordemos que hoy por hoy esta calificadora mantiene a Pemex y la nota de México en la misma escala, BBB con perspectiva estable. Y en el caso de la petrolera mexicana, aún en grado de inversión. Esto no sucede con Fitch y Moody's. Así que el que S&P Global le quite este estatus pondría a Pemex en una situación, si no catastrófica, más preocupante de lo que ya está en grado basura con las otras dos calificadoras. Volviendo al más reciente reporte de S&P, la relación del gobierno mexicano con Pemex, la compañía petrolera más endeudada de este planeta, seguirá siendo uno de los principales retos de la siguiente administración. Y la forma en que aborde la trayectoria fiscal de México, el apoyo a Pemex, la política en el sector energético y la gestión de Pemex probablemente afectará las calificaciones que hoy S&P Global tiene tanto de México como de Pemex. Recordemos que el gobierno del presidente López Obrador se volcó completamente en ayudas a la petrolera a lo largo del sexenio, con reducciones a su carga fiscal, inyecciones de capital, pago de deuda y gestión de pasivos. Según S&P, esto da un total de 869,000 millones de pesos que se han dado a Pemex desde 2019, pero que en la visión de los mismos analistas al interior de esta calificadora es insostenible en el largo plazo. No se puede seguir así por siempre. De ahí que sean clave las acciones de la próxima presidenta o presidente. A propósito, ya que hablamos de Pemex, la empresa del Estado ya está pagando el derecho de utilidad compartida otra vez, el DUC, ese que el gobierno le perdonó en los últimos 3 meses para aligerar precisamente más su carga fiscal. En marzo de 2024, Pemex pagó 19,805 millones de pesos a Hacienda por concepto de 3 derechos, el de exploración, el de extracción y el de utilidad compartida, que es el que se llevó la mayor tajada de ese monto, 14,929 millones de pesos. Así lo reportan los datos del Fondo Mexicano del Petróleo. Sorbo electoral. ¿Qué marcan las tendencias de voto efectivo entre los 3 candidatos a la presidencia de México? Ya está lista la más reciente actualización del barómetro electoral Bloomberg o Mexico Election Tracker, que es una encuesta de encuestas que pondera los ejercicios de opinión que realizan 15 casas encuestadoras. A una semana del primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, según lo que arroja este barómetro, bajó 1 punto, pero sigue siendo puntera con el 58.4% de las preferencias y aún con 25 puntos de ventaja sobre Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición por el PRI, el PAN y el PRD, quien había generado la mayor expectativa para revertir las tendencias a partir de ese primer debate el domingo 7 de abril. Lo que indica este barómetro electoral Bloomberg es que ni para arriba ni para abajo. Xochitl Gálvez se mantiene con 32.9% de las preferencias, lo que no ha variado del 32.8 y 32.7 que registraba Gálvez cuando se presentó este ejercicio hace 2 semanas. Es decir, se mantiene estática. El debate no movió su posición entre los votantes que tienen claro a quién tacharán en la boleta el próximo 2 de junio. Y por otro lado, el candidato en tercer lugar, Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, logró subir 1 punto. Del 7.4% de las preferencias que mostraba hace 2 semanas, ahora sube a 8.7% de las preferencias. Algo es algo y de que ganó, pero aún está muy lejano de las otras 2 candidatas presidenciales. ¿Ustedes qué creen que le habrá ayudado? También es muy importante recordarles aquí que también pueden consultar el episodio de Sorbo Electoral con uno de los arquitectos del barómetro electoral Bloomberg, Salvador Vázquez del Mercado, con quien hablo yo sobre cómo se elaboró esta encuesta de encuestas para que ustedes sepan muy bien cómo funciona la metodología. Estamos a 7 semanas de la elección y nada está definido. El último sorbo. Cerramos con una opinión de lujo, literalmente. En opinión de los analistas de Citigroup, Hermès, la fabricante de los bolsos Birkin, tiene todas las de ganar para desbancar en los próximos años a Louis Vuitton, la marca estrella del conglomerado LVMH, como la marca más importante en el sector del lujo en términos de facturación. Se espera que Hermès llegue al nivel simbólico de los 20,000 millones de euros en el 2027 o antes. Este es el objetivo que alcanzó la propia Louis Vuitton en 2022. En 2023, los ingresos de Hermès alcanzaron los 13,400 millones de euros. Le falta, pero desde Citigroup
ven el paso acelerado porque esta marca goza actualmente de mejores perfiles de crecimiento, margen y flujo de caja. También se considera que Hermès está más aislada de una recesión en la industria debido a su exposición a clientes muy ricos y a un modelo de negocio único que es impulsado por la escasez. Ya ven ustedes que para obtener una Birkin hay lista de espera y antes todo un juego previo entre el cliente y los vendedores para comprobar que se merecen el que les ofrezcan uno de estos bolsos. Aquí el cliente tiene que ganarse a la marca y no al revés. Tengan en mente estos datos y denle seguimiento a la empresa. El próximo 25 de abril tendremos sus cifras más actualizadas porque será el día en que publiquen su reporte financiero al primer trimestre de 2024. Lo mejor de la información económica y de negocios ya saben que está aquí en la Estrategia del Día, también lo electoral, pero siempre desde una perspectiva económica. No dejen de escuchar los episodios especiales de Voces de la Bancaria para ponernos a tono con la convención bancaria que es esta semana. Estamos en Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, a mí me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube, los episodios completos en video. Que sea un gran martes para todos. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.